Vamos a compartir la palabra de Dios en un tema muy importante, porque la Iglesia Católica es la una y única iglesia que fundó Jesucristo. ¿Por qué las sectas no? ¿Por qué? Hoy ustedes y yo miramos en el mundo entero mucha gente que dice, no, yo soy la iglesia. Eso es lo mismo. Eso, ser católico, ser evangélico, eso es lo mismo. Incluso los evangélicos nos han robado el nombre de cristianos. Y la gente dice, mi tía se metió a cristiana. O sea que los católicos no son cristianos. Entonces, ¿por qué dice mi tía se metió a cristiana? ¿A usted le patina el coco o qué le pasa? Es que cuando estaba en la iglesia católica era cristiana. Ahora dice, mi tía se metió a cristiana porque ya usted tiene mentalidad protestante. Pero cuando le bautizaron, le hicieron cristiana. Entonces se metió a protestante o se metió a una secta, pero a cristiana ya era. Ya era cristiana. Pero vean ustedes cómo los católicos caen así, pero los protestantes le ponen una trampa y caen redonditos, completicos. No, nosotros somos cristianos desde el día del bautismo y para siempre somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia católica es la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Y por qué yo no puedo conformarme en una secta? Si hoy algún protestante tiene la buena intención de ver la verdad, podrá descubrir por qué no es lo mismo estar en una secta que estar en la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Y por qué nosotros no apoyamos a que la gente se meta a protestante? Y entonces la gente dice, es que a usted le gusta pelear con los hermanos separados. No, pelear no. Me gusta mostrarles con la palabra de Dios cuál es la verdad para que no anden engañados, para que sepan a qué atenerse. Sencillamente, miremos así para comenzar. ¿Por qué la iglesia católica es la de Cristo? Porque hay constancia, primero así en la historia, después en la Biblia, constancia en la historia que es la única iglesia que tiene 2000 años. O sea, con la venida de Cristo, viene desde Cristo, es la única. Miren, que los protestantes digan que ellos son la iglesia de Cristo y hasta ahora están naciendo. Con Martín Lutero, año 1520 comenzaron los protestantes. Pero puede ser que cualquier persona se le ocurra fundar una iglesia y diga, esta es la iglesia de Cristo. ¿Cuándo la fundó? Ayer. ¿Y por qué la iglesia de Cristo? Bueno, porque yo digo que es la de Cristo, porque aquí se lee la palabra, porque aquí se ora, esa es la iglesia de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Es un insulto a la inteligencia. Decir que una secta que tiene 20 años, que tiene 50 años, que tiene 100 años, que tiene 500 años, decir que es la iglesia de Cristo es un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Porque Cristo vino hace 2000 años. Explíqueme, ¿cómo hace la iglesia que fundó Cristo si Cristo vino hace 2000 años? ¿No se da cuenta? Está insultando la inteligencia de los demás. Está diciendo que los demás son unos tontos, unos idiotas. Porque no son capaces de pensar. Si Cristo fundó la iglesia, la fundó hace 2000 años, cuando Él vino. Y esa iglesia ha existido y existirá. Y a esa iglesia que yo tengo que pertenecer. Yo no puedo creerle a un tonto que venga y funde una iglesia ahorita y diga, esa es la iglesia de Jesucristo, porque a mí me da la gana de decir que es la iglesia de Jesucristo. Dame las pruebas. ¿Por qué la iglesia católica es la de Jesucristo? Si tenemos alguna prueba, claro. ¿Cuál es la única iglesia que tiene la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo? ¿Han escuchado hablar de ellos? La tumba de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas. ¿Han escuchado hablar de ellos? Sí. ¿Fueron cristianos o no fueron cristianos? Sí. ¿Fueron de la iglesia de Cristo o no fueron de la iglesia de Cristo? Sí. ¿Y por qué los evangélicos no tienen su tumba? Pero como la ignorancia es atrevida y los evangélicos sufren de la ignorancia crónica, no se dan cuenta que la iglesia de Jesucristo guarda los restos, las tumbas de los primeros cristianos, de los apóstoles. Pero no, por cierto, no son los evangélicos, no son los testigos de Jehová, no son los adventistas, es la iglesia católica. Qué curioso. Y usando la inteligencia, dígale usted a cualquier protestante que diga, la iglesia mía es la iglesia de Cristo, dígale, compruébeme en cualquier parte del mundo donde haya un templo de la iglesia suya que tenga más de 1000 años. Raspado. No existe. Pero usted va a Roma y usted puede ver cuántas iglesias, cuántos templos, 1000 años, más de 1000 años. ¿Usted dice qué pasó?
Porque la Iglesia Católica sí los tiene. Porque nadie me puede maldecir, me puede insultar, pero ningún protestante me puede refutar. La única iglesia que tiene templos de más de 1000 años, con garantía, con pruebas, y pueden hacer los estudios que quieran, es la Iglesia Católica. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es la de Cristo? Sencillo. La única iglesia que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. ¿Por qué los protestantes, si son la Iglesia de Cristo, por qué ningún protestante hizo la Biblia? No deje que le tomen el pelo. No deje que se le burlen. Si los protestantes fueran la Iglesia de Cristo, ellos serían los que hicieron la Biblia, pero no, la Biblia no la hicieron ellos. Ellos cargan la Biblia, pero no saben ni de dónde salió. La Biblia fue hecha en el año 382 con el Papa San Dámaso I. Pero cualquier persona ignorante dice, pero es que el Papa no escribió la Biblia. Oye, ¿nunca ha estudiado? Sepa distinguir entre lo que yo estoy diciendo. Quien hizo hacer la Biblia es una cosa, y escribirla es otra cosa, no sea ignorante. Cuando yo digo que Papa hizo, no estoy diciendo que la escribió. Mire cómo la ignorancia es atrevida. Los protestantes dicen, el Papa no hizo la Biblia porque el Papa no la escribió. ¿No sabe distinguir entre escribir y hacer? El Papa no escribió la Biblia, pero hizo la Biblia. ¿Y qué significa Biblia? Mire, aquí hay una Biblia. Colección de muchos libros, biblioteca, pequeña biblioteca. ¿Quién coleccionó los libros en una pequeña biblioteca? Eso se llama hacer la Biblia. El Papa San Dámaso I. ¿Quién la escribió? Es otra cosa. ¿Me captan? Pero el protestante juega con la inteligencia de la gente, insulta la inteligencia de la gente y la gente se deja enrollar. Ya sabemos que el Antiguo Testamento estaba antes de Cristo. El Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles. Pero bueno, ¿quién coleccionó? Una carta estaba en Roma, carta a los romanos. ¿Quién trajo esa carta? Otra en Filipos. ¿Quién la trajo? Otra en Éfeso. ¿Quién la trajo? Otra en Colosa. ¿Quién la trajo? ¿Y quién lo metió aquí? Y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. ¿Por qué no lo hicieron los evangélicos? Porque ellos no existían. Porque ellos no son la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo la Iglesia Católica? Únicamente ella. Ninguno le ayudó, ningún evangélico. Porque ninguno de ellos existía. Solo existía la Iglesia Católica. Es fácil. Después que la Iglesia Católica hizo la Biblia, entonces viene Martín Lutero, año 1520, buscan en la historia, siendo sacerdote de la Iglesia Católica, se sale de la Iglesia Católica y agarra la Biblia y dice, no estoy de acuerdo con 7 libros de la Biblia. Y hay que hacer una Biblia para nosotros, los evangélicos, los protestantes. Qué raro, ¿no? Ya llevaba la iglesia 1500 años. Y viene Martín Lutero a querer quitarle a la Biblia 7 libros. Y viene Martín Lutero con ganas de fundar la iglesia de Cristo. Y la historia no lo perdonó. Porque la historia no le dice la iglesia de Cristo. Dice la iglesia luterana. ¿De quién es? De Lutero. De Lutero. No lo perdonó. Claro, él viene a engañar a los estudiosos también, ¿no? Los estudiosos son inteligentes. Es la iglesia de Martín Lutero. Se llama los luteranos. Así de sencillo. Pero la iglesia de Cristo ya existía desde antes. Entonces yo quiero ver por qué somos católicos. Porque somos inteligentes. No nos dejamos engañar de cualquier tonto que venga fundando una iglesia. Entonces los hermanos separados dicen, no, pero es que cada uno puede fundar su propia iglesia. Además, la iglesia católica significa que es católica porque ahí mete el mundo entero. O sea, católica significa meter a todas las sectas. La iglesia católica significa a todas las fe de cada secta, a cada doctrina de la secta. Un supermercado de religiones, eso significa católico. No, católico no significa meter varias fe en una sola. No, eso no significa católico. Católico significa que una fe se riega por todo el mundo. Una misma fe. Ahora los protestantes cambian. Católico significa que todas las doctrinas, aunque sean fe distintas, todas son la iglesia católica, porque católico significa universal, donde quepan todos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no es. Católico significa una fe que comenzó con Cristo, se lo dio a los apóstoles, se fue extendiendo hasta llegar al mundo entero. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Un solo evangelio, una sola fe.
Entonces, ahí significa universal. Que la misma fe de aquí es la misma fe de Venezuela, la misma fe de Colombia, la misma fe de Roma, la misma fe, una fe universal. Entonces, ahí está la confusión. Y los protestantes se valen de la ignorancia del pueblo para meterles mentiras. Y hoy está de moda que cualquier secta dice, yo soy de la Iglesia Católica. Pero usted está en comunión con el Papa. No, el Papa es el anticristo, es la bestia. ¿Usted cree que la Virgen María es virgen? No, esa es una prostituta. ¿Usted cree en el bautismo? No, yo no creo. ¿Usted cree en la confesión? No, pero usted es católico. Yo sí soy católico porque la Iglesia de Cristo es católica y católicos somos todos porque ahí cabemos todos. No, así no es. Ahora yo le voy a comprobar con la Biblia que no puede ser así, que eso es mentira. Otros dicen, no, pero es que mire, la iglesia soy yo. Porque Cristo dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces yo para reírme le digo, bueno, donde hay 2 o 5 hombres fumando droga, ahí está Cristo. Porque Él dijo, donde hayan 2 o más. Ah, pero señor cura, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre. ¿Ustedes no han escuchado noticias, por ejemplo, que hay guerrilleros que son evangélicos? Narcotraficantes que son evangélicos, asesinos que son evangélicos. Entonces, donde hayan 2 guerrilleros evangélicos, ahí está Cristo en medio de ellos y esa es la iglesia de Cristo. Donde hayan 2 asesinos, porque los asesinos se encomiendan a Dios para matar. Señor, que me vaya bien, que no lo pele. Entonces, ahí está Cristo cuando están organizando. ¿No vieron la noticia allá en Colombia que asesinaron a un hombre que quería ser presidente? ¿Y cuál fue la noticia? Que los que organizaron el asesinato, antes de mandar al joven a matarlo, le pidieron a Dios para que no lo pelara. Son muy cristianos, muy creyentes. Entonces, cuando 2 o más se congregan en mi nombre, estaban en el nombre de Dios para matar a ese hombre. Ahí está Cristo. No, le voy a explicar que eso es frases tomadas de la Biblia, extraídas de la Biblia, sin tomar en cuenta el contexto, para ver qué estaba diciendo Dios a través de su palabra. Y para engañar a la gente, hoy debemos tener mucho cuidado. Porque comencemos por allí. Mateo, por ejemplo, San Mateo capítulo 18, versículo 20. Es esa frase, San Mateo capítulo 18, versículo 20. Es esa frase que utilizan los evangélicos para decir, bueno, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos. Yo no necesito estar en la iglesia. Yo soy la iglesia. Y si yo me congrego con otro y hablo de Cristo y digo Cristo salva, aleluya, gloria al Señor, y esa es la iglesia universal, esa es la iglesia católica, esa es la iglesia de Cristo. Y el versículo, ustedes lo van a ver, Mateo capítulo 18, versículo 20, ahí está el versículo. Pero si miramos el contexto, verá que no es como dicen los protestantes. Escuche. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Que Cristo no se somete a una iglesia, que Cristo está en todas partes y cualquiera que nombre a Cristo, que confiese con sus labios que Cristo es el Señor, aleluya, ya está salvo y pertenece a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Ya va un momentico que Jesús no dijo eso. Jesús no dijo simplemente que donde 2 o más estuvieran reunidos y allí lo invocaran a Él, ya esa era la iglesia de Cristo. No, el versículo 15, del versículo 15 en adelante, de ahí Mateo 18, nos va a mostrar cómo Jesucristo está hablando que donde hayan 2 o más congregados en su nombre, pero que pertenezcan a la iglesia que Él fundó. Mateo 18, 15 en adelante. Pongan cuidado. Si tu hermano peca contra ti. ¿Está hablando de hermano de carne? No. Hermano de carne no. Hermano de fe. Hermano dentro de la iglesia. Pongan cuidado que no está hablando de cualquier persona. No está hablando de donde cualquier persona. Está hablando de hermanos. Ya nos está dando algo especial. Está diciendo que es una familia, ¿verdad? Hermanos. Vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Está hablando de hermanos. Ahora, ¿cuál es la familia de esos hermanos? Si no escucha, toma entonces contigo a 1 o 2 para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Muy bien, ¿estamos claros? Ahora, aquí, Lupita, vean a qué familia pertenecen los hermanos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. ¡Aleluya! Entonces está hablando no de cualquier persona en la calle, cualquier sinvergüenza o cualquier protestante, sino aquellos miembros de la iglesia, hermanos de la iglesia,
Y pongan cuidado que luego sigue hablando de esos hermanos de la iglesia, y cuando esos hermanos de la iglesia estén reunidos, 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pongan cuidado, sigue. Repito lo que dijo ahorita, lo último. Si no escucha, toma entonces contigo a 1 o a 2 para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos, pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Díselo a la iglesia. De modo que Jesucristo sí fundó una iglesia. Estamos en el capítulo 18. ¿Se acuerda dónde fundó la iglesia? En el capítulo 16. Capítulo 16 fundó la iglesia. Ahorita vamos para allá. Tú eres Pedro, sobre esta piedra pecaré mi iglesia. Pero ya estaba fundada la iglesia. Ya estaba fundada. Díselo a la iglesia. Siga. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenlo por pagano y... Ay. Si está fuera de la iglesia, si no se adapta a la iglesia, si no obedece a la iglesia, ¿lo tenemos como cristiano? por pagano. Léalo. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, Si no escucha a la iglesia como los protestantes. tenlo por pagano y publicano. Mi tía se metió a cristiana. No, señor. Si no escucha a la iglesia, si se sale de la iglesia, si no obedece a la iglesia, entonces se metió a cristiano. Entonces más nunca lo vuelvan a decir. ¿Se metió a qué? Pagano y publicano. Pagano y publicano. Pagano significa gente que no le importa a Dios, porque no escucha a la iglesia. Y publicano, pecador público. Todo el mundo ha de saber que está cometiendo un pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado cuando la gente rechaza la iglesia y se sale de la iglesia y la verdad de la iglesia? Apostasía. Entonces, no se metió a cristiano, se metió a pagano, se metió a publicano. Públicamente confiesa el mismo: yo era católico y ahora me metí en evangélico. Públicamente es un publicano. Usted es un apóstata, cometió un pecado. Entonces, esto no lo sabe la gente. Entonces la gente dice: no, es que estar en la iglesia o no estar en la iglesia es lo mismo. Escuchar la iglesia o rechazar la iglesia es lo mismo. Porque Cristo dijo: donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Sí, pero dentro de la iglesia, escuchando y obedeciendo a la iglesia. Claro que sí. Acérquese usted un poquito más para acá, porque yo estoy muy allá y ustedes, ya me llevan para allá. Ahora sí. Escuchen lo que viene. Siguen, niña. Repítelo otra vez de nuevo. Si no escucha la iglesia. Yo quiero... A ver, vamos a poner la lupa, le prendemos la luz y le hacemos zoom para que ustedes lo capten. Otra vez, si no escuchan. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia... Ahí, subrayen eso. Otra vez. Si no oyere a la iglesia... Otra vez. Si no oyere a la iglesia... ¿Existe cuántas iglesias? Otra vez. Si no oyere a la iglesia... ¿Cuántas iglesias existen? Una. ¿Hay que oírla o no oírla? ¿Hay que hacerle caso a la iglesia o hacer lo que a usted le dé la gana? Otra vez. Si no oyere a la iglesia... Pero como usted es protestante, ¿y sabe qué significa protestante? Que protesta. Y yo no quiero eso, yo no acepto la iglesia, a mí no me gustan los curas, a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, protesto. Y no escucha, no obedece, no hace caso a la iglesia y se mete a evangélico. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Está escrito o no está escrito? ¿Y cómo se explica que hayan católicos que digan que eso es lo mismo? Escuchar a la iglesia o no escuchar, estar en la iglesia o no estar en la iglesia. No es lo mismo, según Jesucristo, esa persona. Jesucristo el Señor, el que ustedes dicen que es nuestro Dios y que lo es realmente. Dice: si no escuchan la iglesia, ténganlo por un pagano o por un publicano. Y el católico, ignorante, dice: no, eso es lo mismo. Es que Jesucristo es extremista. Es que Jesucristo es falta de caridad. No tuvo tolerancia con los hermanos separados. Es que Jesucristo no vivió el momento que estamos viendo nosotros, que es el de cuando todos nos aceptamos, no importa que... Jesucristo no fue ecuménico. Ya va. Jesucristo fue claro. Y Él es el camino, la verdad y la vida, que en castellano significa yo le creo a Él, punto. Lo que usted diga, palabra que se la lleva el viento. Pero Jesucristo dijo que hay personas que no escuchan a la iglesia. Y Él dejó la iglesia. Y la dejó para que la gente la escuche. Para que la gente le obedezca.
Dejó a la iglesia para que encamine a la gente por los senderos del reino. Pero hoy está de moda insultar a la iglesia, rechazar a la iglesia, decir, yo no quiero nada con la iglesia, pero yo estoy salvo, yo creo en Cristo. La mentalidad protestante. Yo a la iglesia ni para qué, yo no quiero, yo vivo mi fe a mi manera. Y además ellos también son cristianos, son creyentes, ellos también habrán de salvarse, yo tendré que tener misericordia de ellos. No hay que decirles nada, hay que dejarlos tranquilos. No. Yo no sé si es que yo lo veo y ustedes no lo ven, o es que algunos se hacen los ciegos. Otra vez, si no escucha la iglesia. Si no los oyere a ellos. La iglesia, más adelante, niña. Si no oyere a la iglesia. Si no oyere a la iglesia. Protestantes, vean el problema de ustedes, que nadie se lo va a decir. Ustedes no oyen la iglesia, ustedes hacen lo que les da la gana, lo que les llega a la cabeza, lo que les llega a la mente. Y dice Jesús, el que haga eso, lo que ustedes hacen, señores protestantes. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Que escuchen los protestantes del mundo entero, que dicen que la iglesia no sirve para nada, que no hay que hacerle caso a la iglesia, que Cristo no fundó una iglesia, que Cristo no dejó una iglesia y que Cristo no dejó su doctrina, su verdad, su palabra en la iglesia para escucharla. Repítalo, protestantes, óiganlo. No es palabra mía de yo, está en la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Saben cuál es la rabia más grande que le da a los protestantes? Que no le predico con la Biblia católica. ¿Está en la Biblia católica? Que le predico con la Biblia protestante, aunque le quitaron sabiduría, para decirle jaque mate. ¿Está escrito o no está escrito? Y para demostrarle al mundo que los protestantes no creen en la Biblia. Los protestantes tienen la Biblia como una carnada para pescar ingenuos, para pescar tontos. Y agarran la Biblia, la ponen debajo del brazo y dicen que saben mucho de Biblia, pero no creen en la Biblia. Esto no lo creen los protestantes. Léale esto y díganle a un protestante. Dice la Biblia, Jesucristo dijo que el que no escucha a la iglesia es un pagano y es un publicano. El protestante le sacará 1000 excusas, 1000 pretextos y dirá que eso fue que el escritor sagrado estaba a lo mejor borracho el día que escribió eso. Sí, porque ellos tienen que salirse con la suya. Pero nunca van a aceptar que eso está escrito ahí para que yo lo lea y diga, alerta, alerta. Cristo dejó una iglesia, Cristo quiere que escuchemos la iglesia, que obedezcamos a la iglesia, y si no obedecemos a la iglesia somos paganos, somos publicanos. Yo jamás me salgo de la iglesia. Yo no dejo de obedecerle a la iglesia. Pero entonces observe, porque después de que dice que tenemos que obedecerle a la iglesia, entonces va a decir que donde estemos congregados, no el mundo entero, no los paganos y publicanos, sino los miembros de la, pongan cuidado, donde esté reunida la iglesia, no importa que haya 2 o 3. Porque si es la iglesia de Cristo, ahí está Cristo. Por eso cumple Cristo lo que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, de Mateo 28, 20. Pero eso tarea por la casa, usted lo puede escribir y lo busca para que se den cuenta. Lo que estamos mirando es que la mentira de los protestantes, que Jesucristo dijo, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, yo estaré yo en medio de ellos, significa que donde hayan 2 protestantes, ya está Cristo en medio de ellos, que donde hayan 2 ladrones, 2 asesinos, ahí está Cristo en medio de ellos, y que lo que ellos digan eso es verdad. No, señor. No quiero decir, cuidado, no quiero decir que Dios no esté en todas partes, o que Dios no pueda estar también con esa persona, pero no quiere decir que entonces esa gente forme la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Va, sigue. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. A la iglesia. No a cualquier persona, o si no cualquier persona ataba y desataba. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. No se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a la iglesia. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Siga. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, de la iglesia, miembros de la iglesia, 2 de vosotros, no cualquiera, 2 miembros de la iglesia, 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho, y por mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí está escrito, no es 2 cualquier persona,
2 de ustedes, 2 hermanos, 2 miembros de la iglesia que obedecen a la iglesia, que están dentro de la iglesia, que no son paganos o publicanos. ¿Me captaron la idea? Entonces el protestante, para engañar al tonto, dice, no, es que Cristo dijo que donde 2 o más estuvieran reunidos, allí estaré en medio de ellos. Además, San Lucas capítulo 10, versículo 16, San Lucas 10, 16, no solamente dice que estará donde 2 o más, sino que además dice, quien a ustedes escuche, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿A quién se lo dijo? ¿A cualquier persona? Entonces el que rechace a un violador está rechazando a Cristo, porque Cristo dijo, el que a ustedes rechaza a mí, el que rechace a un asesino está rechazando a Cristo, porque Cristo dijo que ustedes rechazan, a mí me rechaza. No lo dijo por todas las personas, lo dijo por los miembros de la iglesia. ¿Qué dijo? Quien a ustedes oye, a mí me oye. Quien a ustedes oye, se lo dijo la iglesia. El que no escuche a la iglesia, lo tengan por publicano o pagano. Otra vez. Quien a ustedes oye, a mí me oye. A la iglesia. Quien a ustedes oye, a la iglesia. ¿Por qué digo que la iglesia? Porque en el capítulo 9 está hablando de cuando llamó a los 12 y los envió a predicar. Y en el 10 cuando envió a los otros 72 discípulos de la iglesia. Entonces, otra vez. Quien a ustedes oye, a mí me oye. De modo que Jesucristo está unido a la iglesia. Tan unido a la iglesia que el que oye a la iglesia, oye a Cristo. Y el que no oye y el que rechaza a la iglesia. Quien a ustedes desprecie, a mí me desprecia. El que desprecia a la iglesia de Cristo, ¿a quién desprecia? A Cristo. ¿Cómo se explica eso? Pablo lo explica porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces yo tengo que estar en la iglesia que fundó Cristo. Cristo funda una iglesia. ¿Por qué yo soy católico? ¿Por qué la iglesia católica es la de Cristo? Porque es la única iglesia que fundó Cristo y no solamente la fundó, sino que le dio la misión de pastorear, de guiar al rebaño en la persona de Pedro. En San Juan capítulo 21, versículo 15, San Juan 21, 15, ustedes van a descubrir por qué la iglesia católica es la de Cristo. San Juan 21, 15. La iglesia es el rebaño de Jesucristo. Cristo es el dueño de todas las ovejas. Pero usted va a ver cómo Jesucristo a todas sus ovejas les pone un pastor que las guíe. Y ese pastor lo escogió de entre los 12 apóstoles. Y se llamó Pedro. De modo que Jesucristo quiere una iglesia, un rebaño, donde estemos todos, pero se llama católica, todas sus ovejas, las de él, pero que sean pastoreadas y cuidadas por Pedro. Y cuando veamos nosotros el rebaño, no podemos saber de quién son esas ovejas hasta que no veamos quién la está pastoreando. Porque usted ve el rebaño y usted dice, esa oveja puede ser de Petronilo, esa oveja puede ser de Pánfilo. Pero ¿cómo sé de quién son esas ovejas? Vamos a ver quién la está pastoreando. Cuando yo vea que la está pastoreando Pedro, ya, esas ovejas son de Cristo. ¿Por qué? Escuche. Cuando hubieron comido. Hubieron plural. Los apóstoles. Hubieron comido. Jesús dijo a Simón Pedro. A uno de los 12. Estaban los 12. Jesucristo le dice a Pedro, a Simón, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Vean por qué la iglesia católica es la de Cristo. Porque Jesús le dice a Pedro, uno de los 12, le dice, ¿me ama más que los otros apóstoles? ¿Me ama más que estos, los apóstoles? Cualquier persona inteligente se da cuenta que Jesucristo está haciendo la diferencia entre todos los apóstoles. A Pedro lo pone aparte. ¿Me ama más que estos? ¿Quién no es capaz de ver que Jesucristo sacó a Pedro aparte de los apóstoles? ¿Me ama más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora vean que para poder descubrir a quién pertenecen las ovejas, tengo que mirar quién es el pastor que la cuida. Véanlo, dale. Él le dijo, apacienta mis corderos. Hay una parranda de corderos. ¿Quieren saber si son de Cristo? Miren a ver quién las apacienta. Si es la iglesia católica, si es la iglesia de Cristo,
Ya estamos claros, según San Juan, ¿quién la apacienta? Pedro. Pregunto, ¿los protestantes se dejan apacentar por Pedro o tienen otros pastores? Tienen otros pastores. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que son del rebaño de Cristo si el rebaño de Cristo, mis corderos, mis ovejas, las apacienta Pedro? ¿Notan la diferencia? ¿Por qué la iglesia católica es la de Cristo y lo de los protestantes no? Porque el pastor de los protestantes se llama Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith o cualquier tonto que haya fundado su iglesia. Pero la iglesia católica tiene la dicha, el caché, el lujo de ser fundada nada más ni nada menos que por el mismo Jesucristo, y no que cualquier tonto se autonombrara pastor, apóstol, evangelista, sino que el mismo Jesucristo eligió de entre los 12 a uno y le dijo: tú eres Simón Pedro, apacienta mis corderos, que serían los otros apóstoles. Pero no solamente apacienta mis corderos, también las ovejas donde estamos tú y yo metidos. Venga, donde sigue, ponga cuidado. Segunda vez. Volvió a preguntarle por segunda vez. Segunda vez. ¿A ustedes no les importa, no les interesa saber por qué por segunda vez? ¿Por qué insiste? Porque Jesús quiere que quede bien claro, que nadie los confunda, que nadie los engañe. Jesús quiere que el mundo entero tenga la verdad clara, sin confusión. Por eso lo dijo una vez, 2 veces y 3 veces, como queriendo decir: el que quiera oír, que oiga; el que quiera creer, que crea. Ese es el problema de cada uno. Pero ahí está escrito. Por segunda vez. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y aquí viene la lupa. ¿Me amas? Escuche. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Respiren profundo. Ahí viene. Vean que los protestantes no son la iglesia de Cristo. Y vean que la iglesia católica sí es la de Cristo, porque vamos a detectar cuál es el pastor que cuida las ovejas. Dale. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. Se lo traduzco en castellano porque este está hablando en inglés. Va en castellano. En castellano significa: las ovejas mías de yo no la va a pastorear cualquier tonto que se llame pastor. Las ovejas mías de yo, que es la iglesia que yo fundé, la va a pastorear Pedro. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Es lo que no entienden. Ya los protestantes pueden decir: es que ustedes saben que el cura Toro lo que le gusta es manipular la Biblia, que el cura Toro... Entonces explíquenme qué significa eso. Entonces que alguien me explique, porque no entiendo. Y si eso no es verdad, ¿por qué está en la Biblia? Y si eso está en la Biblia, ¿por qué no lo creen los protestantes? Porque los protestantes no creen en la Biblia. Los protestantes usan la Biblia como carnada para pescar ingenuos, para pescar a los tontos. Pero aquí está claro: las ovejas de Jesucristo las pastorea Pedro. Y por eso usted verá que en la iglesia católica se le da tanta importancia a Pedro. Porque si no, no somos el rebaño de Cristo. Porque a él le pareció bien. Cuando ustedes se mueran le reclaman: a él le pareció bien dejar a Pedro. Los protestantes dicen: no, quitemos a Pedro, y cada secta pone su propio pastor. Y miren, ¿no? Qué duro, ¿no? Es que en la iglesia no puede haber, todos somos iguales, no puede haber una cabeza. En la iglesia no puede haber dirigente, no puede haber un cabecilla. En la iglesia no puede ser una autoridad porque todos somos iguales. No puede haber un pastor. Y después que enseñan eso, fundan una iglesia, ellos mismos se nombran pastores, dirigentes, gobiernan la iglesia y hasta la roban. Y todo lo que dijeron, ¿por qué no estaban en la iglesia? Porque no estaban de acuerdo con la jerarquía en la iglesia. Ellos terminan siendo jerarquía en la iglesia. Me dijo un pastor: señor cura, quiero decirle que usted está equivocado, porque en mi iglesia no hay jerarquía. En mi iglesia somos todos iguales. Le dije: ¿todos son pastores? Dijo: no, pero todos somos iguales. Le dije: ¿de verdad? Dijo: sí. Le dije: le voy a hacer una pregunta, respóndeme. Cuando están en el culto, ¿todos recogen el diezmo? O sea,
Como todos son iguales, hoy Petronilo se levanta y dice, bueno, el diezmo hoy es para mí. Y ustedes se callan la boca, ¿verdad? Como todos son iguales y como ahí no hay dirigente y no hay jerarquía, al otro día lo recoge otro, ¿verdad? O siempre es para usted. Yo no, porque yo soy el encargado de... entonces usted es el dirigente. Pregunto, ¿en la iglesia no hay jerarquía? ¿Quién es el que enseña en la iglesia? ¿Quién es el que predica en la iglesia? ¿Cualquiera o usted? ¿Se da cuenta que dicen una cosa y hacen otra? Ahorita que estábamos por allá, por lugares cristeros, llegó una señora y me dio un papelillo en una plaza, papel. Y le dije, ¿y eso de qué es? Digo, no, eso es del evangelio. Y le dije, ¿usted es católica? Digo, no, yo soy cristiana. Le dije, entonces no, tranquila, porque yo soy de la iglesia católica cristiana que fundó Cristo, no de cualquier tonto que fundó cualquiera allí. Digo, no, ¿y dónde dice que la iglesia católica es de Cristo? Le dije, ¿quiere saber? Digo, sí, llámeme ya, el dirigente, llámeme el pastor, llámemelo. Y le dije, llame a que quiera, que le dé la gana, vaya, búsquelo. Y al rato llegó el hombre. Sí, vamos a hablar, ¿verdad? Y entre tanto, lo que digo, ve, en resumen, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y le dije, ay señora, la está maldiciendo. Porque usted lo mandó a buscar a él. Maldita usted que confió en él. Se miraron los dos y yo me vine y se quedaron más perdidos que nada. Claro, ahí es la que estaba confiando era ella que mandó a buscar al pastor. Maldito el que confía en otro hombre. No le gustó. Delicaditos. Pero miren, hermanos queridos, cómo la Biblia nos presenta que Jesucristo funda la iglesia y pone a un pastor que los protestantes rechazan y dicen anticristo, le dicen bestia, le dicen de todo y dicen que el Papa no existe en la Biblia, que eso es mentira, que todos son iguales. Pero entonces que alguien me explique, Dios mío santo. Ahora, si yo no se lo muestro en la Biblia, tienen razón. Me pueden insultar, me pueden mentar la madre y me pueden mandar para el infierno. Pero no me pueden refutar. Ahorita usted puede ver cuando el video, cuando lo vea un protestante, me va a mentar la madre, me va a maldecir, me va a decir cuántas cosas. Pero ningún protestante me puede refutar. Ese es el odio que siente contra mí. Ahora, seguimos porque no lo dijo 2 veces, lo dijo 3 veces. La tercera vez. Le dijo la tercera vez. Eso se llama ser tapados. Si ya no lo entiende por tercera vez, es porque son muy tapados. Más tercos que una mula. ¿O no? Pero como Jesús sabe, el Señor Jesús es Dios y sabía que somos más tercos que una mula, lo dijo no una vez, no 2 veces, lo dijo por tercera vez. Le dijo la tercera vez. ¿Otra vez? Le dijo la tercera vez. Como cuando usted ve un hijo que es terco y desobediente. Ya se lo dije una vez. Ya se lo dije 2 veces. Se lo digo por última vez. Así está Jesús, igualitico. Otra vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces le dio 2 tareas. La primera, pastorear. La segunda, cuidar. Que en todo sería... ¿cómo es? Proteger al rebaño y alimentar al rebaño. ¿Ah? Cuidar, porque el pastor cuida de los lobos. Llevar a buenos pastos, pastorear, es llevar a los buenos pastos para que se alimente. Y esa es la tarea del Papa en la iglesia. Que la gente se alimente, pero no solamente que se alimente, porque si se alimenta, son ovejas gordas. Y si no las cuida, imagínense que llegue el lobo. ¿Cómo las encuentra? Gorditas y nadie que las cuide. Díganme una cosa, ¿no es eso lo que está pasando en pleno siglo XXI con los católicos? Con los católicos que leen la Biblia pero no se preparan con la apologética. Están gorditos y llegan los lobos, los protestantes, y encuentran a un católico que ha leído la Biblia pero que no se ha preparado con la apologética y no ha conocido estas cosas. Entonces lo agarra gordito y se lo lleva. ¿Por qué gordito? Porque conoce de Biblia. Entonces el protestante lo engaña y se lo lleva con facilidad. Gordito. Era catequista, bien gordo. Era carismático, gordísimo. Era seminarista, era diácono, era cura. Gordísima esta oveja. ¿O no? Y por eso el Cristo le puso la misión a Pedro, pastorear, que significa alimentar, llevar a buenos pastos, y cuida las ovejas.
Un sacerdote que solamente alimente y no cuide, no está cumpliendo con el deber. Un obispo que solamente se conforme con alimentar las ovejas y no las cuida, no está cumpliendo con su deber. El sacerdote tiene que alimentar y cuidar, para que no venga cualquier tonto a llevarse al católico. Y de ahí entonces la apologética, para cuidar el rebaño. Entonces, hay católicos que dicen que el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. No, le gusta es cuidar las ovejas. Y si viene un lobo, dice el mismo Jesucristo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El que es un asalariado, yo no quiero ser asalariado, cuando ve un pastor evangélico que es un lobo vestido de oveja, que viene a destruir, ve venir al lobo, y ¿qué hace el asalariado? Corre, huye. Y dice Jesucristo, huye porque es un asalariado. Trabaja solamente por un sueldo. Eso es asalariado. Pero no le importan las ovejas. El sacerdote que le importa las ovejas, las alimenta con la Eucaristía, con los sacramentos, con todo lo que hace en la iglesia, y las cuida para que no vengan los evangélicos y se la lleven. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer. Porque según Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, Hechos 20, 28, dice ya específicamente que los obispos, que son los pastores que Cristo ha dejado en la iglesia junto con Pedro, deben cuidar al rebaño para que no vengan los lobos, que no son animales, sino son hombres con doctrinas diferentes, con mentiras y engaños, a llevarse a la gente. Que no está en la Biblia, que son inventos del cura Toro. No, está en la Biblia Reina Valera y ustedes lo van a escuchar. Hechos 20, 28. Cuidad de ustedes y de toda la grey. Cuidar. ¿Saben qué es cuidar? Algo distinto a alimentar o pastorear. Cuidar es lo que hace el pastor para que los lobos no se la coman. Cuidar. ¿Otra vez? Cuidar de ustedes. No corra, usted corre, pero usted va como en quinta, porque no va ni en tercera siquiera. A ver, cuidar. Esta frase es importante, esta palabra. Otra vez. Cuidar de ustedes y de toda la grey. Toda la grey, todo el rebaño. Pongan cuidado que Cristo dejó un pastor dentro de la iglesia, que es Pedro, y otros que les ayuden, que son los apóstoles, que son los obispos. Cuidar de ustedes y de toda la grey en la que el Espíritu Santo los puso como obispos. Ahí están los obispos. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia católica es la de Cristo? Porque Cristo pone a Pedro, que cuida todas las ovejas en general, pero luego pone a los obispos, que son los colaboradores del Papa. ¿Que vienen a qué? ¿A qué? No, otra vez. Para apacentar. No, otra vez, un poquito atrás, arriba. Cuidar de ustedes. ¿Ustedes no se dan cuenta que utiliza las dos palabras? Cuidar y apacentar. ¿Y qué le dijo a Pedro? Cuida y apacienta. ¿Por qué juega con las dos palabras? Porque el sacerdote o el obispo o el papa que solamente se preocupe por alimentar, falló. Porque el mandato de Dios es alimentar, pastorear. Y segundo, cuidar. Esas son las dos funciones del pastor. Yo no sé si ustedes no lo ven, pero yo lo veo. Yo no sé si ustedes no lo escuchan. Él no lo está inventando. Si alguno cree que él lo está inventando, pues para qué lo lee. Él no lo está inventando. Lo está leyendo de la Biblia. Repítalo. Cuidar de ustedes. Cuidar. De ustedes y de toda la grey Cuidar toda la grey, todo el rebaño. En la que el Espíritu Santo los puso como obispos. Como obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia. Entonces hay que cuidar y hay que apacentar. ¿Qué? La iglesia de Dios. ¿Qué es lo que tiene que cuidar? La iglesia de Dios. ¿Y qué tiene que apacentar? La iglesia de Dios. Dos cosas. Dios quiere que haya obispos, pastores, que ayuden a Pedro a cuidar y apacentar. ¿Qué es lo que va a cuidar y apacentar? Un rebaño. ¿Y cómo lo llama Hechos de los Apóstoles a ese rebaño? ¿Cómo lo llama? La grey. En la que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios. ¿Cómo llama a esa grey? ¿Una iglesia o varias? Pero nos vamos a encontrar con una iglesia. ¿Y por qué los protestantes insisten, persisten y siguen molestando diciendo que son muchas?
No, la iglesia de Cristo es una. Y Cristo puso a Pedro como pastor general y puso a los obispos como colaboradores de Pedro para cuidar y apacentar la iglesia de Dios. ¿Y qué significa la iglesia de Dios? Que hay otras iglesias que no son de Dios, que son de Martín Lutero, de José Smith, de Carlos Parán o de cualquier tonto que la haya fundado. Ahí está claro que Dios tiene una iglesia. Pero también está claro que hay otras iglesias que no son de Dios. A cuidar y apacentar el rebaño. Que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios. Noten la diferencia. A ver si todos logran captarlo con lupita. La iglesia protestante es una iglesia que la fundó Martín Lutero. Año 1520. Y la iglesia católica es la iglesia que la fundó Jesucristo, que es Dios. Nada, no le llevamos nada a los protestantes. Nosotros estamos en la iglesia de Dios. Y los protestantes están en la iglesia de Martín Lutero. No le llevamos nada. La importancia de la iglesia. ¿Por qué la iglesia católica es la de Cristo? ¿Por qué es la iglesia donde está el Papa? Donde están los obispos, repítelo otra vez de nuevo, desde el 20. Desde el 28, ¿qué digo? 28. Cuidar de ustedes y de toda la grey en la que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió con su sangre. Ahora van a ver por qué dice cuidar. Cuidar. Vamos a ver por qué. Ya sabemos por qué alimentar, porque si no la alimenta, pues se muere, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cuidar? Venga usted, siga. Porque yo sé que después de mi partida... ¿Por qué tienen que cuidarla? Otra vez. Porque yo sé que después de mi partida... Porque yo estoy seguro. Mire las profecías, son profecías. Esas profecías hay que creerlas. Porque estoy seguro, yo sé que después de mi partida, después que me llegue la pelona... entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué hay que cuidar las ovejas? Porque entrarán entre ustedes. ¿Cómo es? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué hay que cuidar las ovejas? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué hay que cuidar las ovejas, obispos, curas? ¿Por qué hay que cuidar las ovejas? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entonces el pastor alimenta y el pastor cuida las ovejas de Cristo, porque entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos protestantes, matarirerireron. Ese nombre no me gusta, matarirerireron. Le pondremos evangélico con H, con B de burro y con K y con S, evangélico, matarirerireron. Porque lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos. ¡Ay! ¿De dónde saldrán? Vamos a ver. ¿Y de dónde salen esos lobos? ¿De la selva? Vamos a ver otra vez. Y de vosotros mismos. Cuando yo era católico. Ya, listo, ya nos dimos cuenta que eran de nosotros mismos. ¿O no? Todos tienen el mismo disco rayado. Cuando yo era católico, era un borracho, era un adúltero, aleluya. Era un pecador, aleluya, gloria al Señor. Ahora ya pecado no tengo. A otro con ese cuento. Otra vez. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que no está escrito. Que lo inventó el cura Toro. La iglesia de Jesucristo es la iglesia católica porque tiene al Papa, a los obispos para alimentar y para cuidar las ovejas, porque vendrán lobos rapaces que querrán destruir el rebaño y no saldrán de otro lado, saldrán de nosotros mismos. ¿De dónde salió Martín Lutero? ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Para enseñar cosas, doctrinas falsas, mentirosas, cosas falsas, novedades. Y así podrán, dice el apóstol, arrastrar. ¿Otra vez? Arrastrar. Un poquito más atrás. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No van a ir
a los drogadictos, a los ateos, a los asesinos, no van a ir a ellos. ¿Van a buscar qué? A los discípulos, van a pescar a los católicos. Y la palabra es que dice, lo van a... ¿Cuál es la palabra? Arrastrar. Lo van a arrastrar. Y si yo lo arrastro a él, él pasa a ser un... No lo digas, no lo digas. O sea que se va con ellos, no lo diga, lo dice la Biblia. Que ellos lo van a arrastrar y el que se deje llevar va a ser un buen... No lo digas, no lo digas.